y los síntomas los vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante de tener este conocimiento es de tener claro de qué manera podemos ayudar a nuestro organismo a que tenga un nivel adecuado para que no tengamos ni exceso ni disminución de las hormonas. Aquí les muestro yo un esquema para que se den cuenta en hombre y mujer cuáles son las glándulas, que recordemos, ¿verdad? Cuáles son. Hay muy, muy conocidas y hay otras no tan conocidas. La tiroides tiene tiempo de haberse vuelto como muy famosa, ¿no? Pero hay otras que, sin embargo, se nos olvidan. Las suprarrenales, por ejemplo, ovarios en mujer, testículos en varón, todas las funciones que nosotros tenemos hormonalmente regidas a ciertas funciones, tanto de hombres como de mujeres, vienen precisamente en esta transportación de las hormonas hacia esos órganos. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante, porque cuando yo empecé a estudiar el tema me encontré con que cada una de las 4 hormonas a las cuales se les llama hoy por hoy el cuarteto de la felicidad, que son la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina, cada una de ellas tiene una tarea específica, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué 4 y por qué la relación? Pues es fascinante ver cómo cada una de ellas tiene una función diferente, aunque todas se pueden, digamos que, activar, producir mediante ciertas actividades volutivas. Es importante conocer cómo es que cada una de ellas tiene una tarea específica y cómo nos afecta. Vamos a ver, por ejemplo, les vamos a pasar otra lámina para que, yo creo que, ¿sí? ¿Pongo la lámina? Sí, por favor. Vamos a hablar de las endorfinas. Las endorfinas, y esto lo vemos mucho en clase con Dani, nos las menciona casi en cada clase, son producidas por la pituitaria y el hipotálamo y se generan durante la excitación con comida picante, con el chocolate, cuando estamos enamorados, que es un proceso muy complicado el enamoramiento, y durante el orgasmo. Estas actividades y este tipo de dieta nos lleva a producir las endorfinas. ¿Y qué pasa con las endorfinas? Que son similares a los opáceos, y perdón, pero está mal escrito, son opáceos, es decir, son analgésicos, dan esa sensación de bienestar, alegría y felicidad. Por si fuera poco, retrasan el envejecimiento y se les considera la morfina del cuerpo. Es decir, la endorfina lo que nos permite es aliviar el dolor. Entonces, es muy importante tener los niveles de endorfina adecuados, equilibrados, de generarlas, porque ante cualquier dolor, la morfina, que viene siendo el efecto que nos provoca el tener un equilibrio en endorfinas, nos ayuda contra el dolor. Y es una sensación además de bienestar, de alegría, y también por lo mismo se habla de que retrasa el envejecimiento. Entonces, es una de las 4 de este cuarteto maravilloso que nosotros debemos cuidar mucho, tanto con las actividades que vamos a ver posteriormente, pero también principalmente con nuestra dieta. Aquí tenemos la endorfina, ¿no? Reduce el dolor, y no nada más el dolor, anímicamente, el sufrimiento, que hay varios tipos de sufrimiento,
Y hoy, por lo que estamos viviendo, la angustia, el miedo, todas estas emociones que tenemos hoy por hoy debido a la situación en la que estamos, nos pueden generar el sufrimiento. Entonces, tenemos otra de este cuarteto maravilloso que es la serotonina. Esta me impresiona porque es increíblemente una hormona que nos lleva a sentirnos importantes. Se le llama la hormona de la autoestima. Aquí quiero hacer una aclaración como recordatorio. La autoestima es el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y hay otro término que es la autoimagen, que es como la fotografía de mí misma, la percepción que yo tengo de mí, ¿no? Como la radiografía, la opinión que yo tengo de mí en términos muy descriptivos. Y el valor vendría siendo la autoestima. Entonces, es muy curioso que la serotonina nos dé esta sensación de importancia personal, de empoderamiento personal. Está relacionada también con el placer sexual, con el optimismo, y algo muy importante, inhibe la ira y la agresión. Cuando hay problemas de ansiedad y depresión, cuando hay problemas como la ira, los ataques de pánico, son señales de desequilibrio en los niveles de la serotonina. Es así de importante. No es de gratis que ahora cada vez más seguido conozcamos personas que sufren ataques de pánico. Y es precisamente, se debe también, es multifactorial, pero en mucho hay que descartar que sea un desequilibrio de esta hormona. Los sentimientos negativos, la preocupación, la tristeza, la depresión, la ansiedad y otros trastornos influyen para que nosotros tengamos esta malfunción por disminución de la serotonina. Aquí la vemos, que es una de las hormonas de la felicidad, controla nuestros impulsos, como ya dije, la ira, el pánico, regula el sueño, eso es también muy importante, y regula procesos corporales. Es un estimulante, por lo cual también nos ayuda a esa sensación de bienestar y de felicidad. Después tenemos, yo creo que viene la dopamina, que es también fascinante la dopamina, porque van a ver que es la responsable del amor, la lujuria, pero también de las adicciones. Y esto es muy interesante. Se le conoce como la hormona de la recompensa, ya que provee sentimientos de satisfacción que motiva a las personas a llevar a cabo sus actividades de forma proactiva. Nos da el impulso, nos da la energía para llevar a cabo las cosas. La producción de esta hormona motiva a repetir conductas. Es por eso que se relaciona con las adicciones, porque cuando tienes una gratificación, quieres repetir la conducta y es cuando ahí se pueden enganchar en adicciones. Se puede enganchar con el alcohol, con el cigarro, con la droga, porque una vez que se tiene la satisfacción, ¿qué se va a buscar? La repetición de la conducta, la repetición de la ingesta. Sin embargo, al momento de no recibir esta recompensa esperada, la sensación es de depresión o decepción. Yo no tengo, no consigo lo que yo percibo, lo que yo persigo, perdón, al buscar una recompensa. Y entonces, cuando hablo de otro tipo de experiencias, como en el amor, como esperar al ser querido, como buscar sentir algo, puede ser la decepción, pero cuando yo estoy metido ya en una adicción de otro tipo, es lo que genera el síndrome de abstinencia. Al yo querer repetir la conducta para volver a tener la compensación,
la recompensa de sentir el placer, sentir el bienestar, que es lo que nos lleva a la adicción, pues entonces al no conseguirla, entro en lo que llaman el bajón o la depresión. Eso en cuanto a la dopamina, aquí la vemos, sí nos motiva cuando estamos con un buen equilibrio a cumplir con nuestras metas. Es por eso que es importante, porque también nos ayuda a lograr lo que queremos, a perseguir nuestros objetivos, a darnos esta energía para ello. El problema es, repito, cuando la recompensa es de algo que nos hace daño, como puede ser cualquier tipo de adicción, a la comida, al alcohol, al tabaco o a otro tipo de drogas. Vamos a ver la siguiente, que es la oxitocina. La lámina. Seguimos aprendiendo, Seguimos aprendiendo y calculando. No nos ha sido nada fácil. De la oxitocina hablamos mucho en clase cuando estamos haciendo yoga con Dani. La oxitocina, al ser liberada, es conocida como la hormona del abrazo y produce la sensación de seguridad en los vínculos emocionales. Aquí cuando hacemos determinadas posturas, de repente Dani nos dice, pueden darle la mano o pueden a extender su brazo y tocar a la compañera, y en verdad es una sensación de mucha alegría, de mucho contacto, de mucho vínculo, con todo que estamos haciendo el esfuerzo de la postura, de la yoga, pero al tener este contacto que es tan importante, de piel con piel, de el brazo, la mano de la compañera, o cuando trabajamos en pareja, en verdad estamos liberando oxitocina, y es lo que nos da esta seguridad y esta gratificación de sentir un vínculo emocional. De igual forma, estimula sensaciones como la empatía, la sociabilidad y la pertenencia a un grupo. Todo esto se lo debemos a la oxitocina, es por eso que es también tan importante. Ahora sí que no haya cuál irle, las 4 son maravillosas. Está asociada con el aumento de confianza, la pérdida del miedo al fracaso. Es también, en verdad, cuando yo me metí a esto, es verdaderamente fascinante hablar de hormonas y meternos a estos términos y a estas tareas que cada una de ellas tiene, porque es lo que nos dan nuestra humanidad. Nuestra humanidad depende de ellas. Por eso es que es importantísimo tenerlas en equilibrio. Es conocida como la líder del cuarteto. La oxitocina es importantísima porque al liberarla, estamos también como jalando a las otras 3. Estimula el contacto físico, las palabras de aliento, la escucha de los demás, la meditación, la calma, el ejercicio e incluso llorar. Pues se liberan muchas emociones. Eso sí, ya lo sabemos, cuando nosotros estamos llorando, como sea, de tristeza, de alegría, de gratitud, de cualquier emoción, estamos liberando oxitocina. Y es una maravilla. Ahí estamos. Por eso se le conoce como la hormona del amor y el sexo, porque es vínculo y es placer. Nos pasamos a la otra, por favor, Vani. Esa, sí. Sí, volvemos a hablar que es la hormona del amor, y en verdad es lindo entender desde este punto de vista lo que muchas veces en la escuela no vimos. Yo creo que por eso tampoco nos gustaba mucho meternos al sistema endocrino, porque nos hablaban desde un punto de vista en donde nada tenía que ver con todo lo que estamos viendo ahorita
a nivel psicológico, que es tan importante, y a nivel emocional. Es muy, muy diferente verlo desde este punto de vista. Regresando a la plática que nosotros habíamos estado teniendo en el tema en las anteriores, hay que tener los niveles adecuados para producir sensaciones de bienestar y felicidad, porque nosotros podemos trabajar mucho lo emocional, podemos meternos a trabajar lo psicológico, pero si desde el punto de vista orgánico tenemos esta deficiencia de cualquiera de estas hormonas y estamos en un desequilibrio, nos va a costar muchísimo trabajo y vamos a decir, pero es que si yo le estoy echando ganas y estoy tratando de monitorear mis pensamientos y estoy trabajando con pensamientos positivos y estoy meditando y estoy haciendo ejercicio y sin embargo, pues me siento apachurrada, me siento triste, me siento fatigada, tengo mucho sueño. Es por eso que de entrada nosotros tenemos que saber si tenemos realmente un nivel adecuado de nuestras hormonas. Esta doctora, que la van a ver en la bibliografía más tarde, Susana Soto, es una endocrinóloga que ha hecho varios estudios al respecto y ella lo que nos dice es que es lo primero que se tiene que descartar cuando nosotros tenemos ciertos síntomas, porque el cerebro humano es capaz de producir las 4 hormonas perfectamente siempre y cuando nosotros estemos al tanto de lo que tenemos que hacer para generarlas. Volvemos aquí a otra lámina que dice, con cada beso liberamos adrenalina. La adrenalina es otra de las hormonas que nos permite tener el impulso, que nos permite tener energía. Tenemos también igual la endorfina, la oxitocina en sangre, lo que provoca el aumento del ritmo cardíaco en el cuerpo y a su vez combate la depresión y el mal humor. Entonces, es bien importante estar checándonos nuestro nivel de hormonas. Y vamos a ver ahora cuándo es que nosotros estamos generando en términos nutricionales nuestras hormonas. Aquí tienen la lámina de hormonas y alimentación. Y aquí también es pues muy sorpresivo lo que vamos a estar viendo en relación a la nutrición, porque de repente tenemos unos mitos medio absurdos en relación a la alimentación. Y aquí en esta lámina decimos, aleja de tu mesa los alimentos tristes. En momentos de bajón, y esto yo creo que también evidentemente tiene un componente muy importante en lo que es el sistema hormonal femenino. En los momentos de bajón es muy frecuente tirarnos a comer cosas de 2 tipos, o bien grasosas o bien azucaradas. Y bueno, a nivel de cerebral e inclusive a nivel emocional de estado de ánimo, de momento es muy común que nos sintamos bien y volvemos a hablar otra vez de esta influencia hormonal a la adicción. ¿Estamos tristes o estamos bajoneadas, como decimos? ¿Y qué hacemos? Un chocolate, un helado, un caramelo. Y si son como yo que soy del 50 y 50, pues además del caramelo y además del azúcar y además del chocolate y del helado, nos vamos también a la gorda de chicharrón, nos vamos también a las quesadillas. Y entonces, ojo, el cerebro puede sentir que estamos bien. Anímicamente podemos sentir que estamos bien, pero nuestro cuerpo, nuestro organismo, recibe un mensaje totalmente contrario.
Esto es muy curioso, porque en verdad estamos convencidas de que en el momento en que yo estoy triste, estoy angustiada, eh, me tomo la golosina o me tomo la comida grasosa, la quesadilla, el taquito, y de momento psicológicamente me puedo llegar a sentir muy bien, emocionalmente también, pero nuestro organismo opera de manera contraria. Y entonces, después de esto, de sentirme bien, inmediatamente el organismo me va a mandar las señales reales de lo que el azúcar y la grasa le, le, le provocan. Y entonces, ¿qué es? Otra vez, pero a mayor grado, la emoción que yo quise evitar. La tristeza, el estrés, la angustia. Y entonces es por lo que hay que tener mucho cuidado porque tenemos esta que es viviendo con el enemigo. Para aquellos que todavía no lo sepan, los desequilibrios hormonales que se producen en nuestro organismo son una de las principales causas del aumento de peso. Las hormonas están muy ligadas al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este desequilibrio, ¿no? Ojo con la dieta, ojo con el ejercicio. Y aquí el Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha hecho muchos estudios en donde efectivamente confirman esta contradicción. Yo puedo sentirme bien y me doy el premio, porque muchas veces hasta así lo decimos. Ay, no, ya estoy tan preocupada, estuve tan triste, estuve tan estresada que me merezco mi helado de chocolate, me merezco mis tacos al pastor. Y entonces, sí, de momento nos podemos sentir bien, eh, pero el organismo sí va a tener una respuesta totalmente opuesta a la recompensa que estamos nosotros tratando de encontrar. Eso es bien interesante porque lo tenemos así como muy, muy asumido, ¿no? Y entonces le entramos a las papas fritas, le entramos a las hamburguesas, ya hasta me da pena porque quien me conoce, que casi son muchos, saben perfectamente, saben perfectamente que yo sí ando tras la recompensa bastantes veces y muchos días en mi vida. Pero pues no, el organismo después decimos, ay, me siento muy cansada o no tengo ganas de nada, estoy como desmotivada. Y pues sí, es la curva, ¿verdad? Y es la reacción del organismo que no queremos escuchar muchas veces, ¿no? Entonces, es increíble la forma en que nosotros podemos ayudar a, a este proceso hormonal y curiosamente nos vuelven a decir lo mismo que ya hemos escuchado varias veces, el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio que hagan, pero bueno, volvemos a lo mismo. Yoga es algo tan noble porque no nada más es lo que uno hace con el cuerpo, es lo que hace uno a nivel emocional y a nivel mental cuando trabaja uno las posturas. La ganancia es verdaderamente triplicada, ¿no? Entonces, el ejercicio, una dieta balanceada, el estar todo el tiempo viendo qué tipo de pensamientos estoy dejando entrar a mi mente, especialmente en las circunstancias en las que vivimos ahora. Si nosotros permitimos que todo entre en nuestra mente, porque no nada más es nuestra mente, acordémonos que entra a nuestras emociones, entran a nuestra alma, toda la serie de noticias, toda la serie de estadísticas, y esto es bien importante, ya sé que lo he comentado antes, pero sí es importante porque no es que uno quiera alejarse de la realidad, es que todo y con medida. Y a veces es totalmente innecesario añadir el estrés, la angustia, el miedo, el estar viendo
un futuro negro. Yo hace rato comentaba con Dani que yo he estado sintiendo que el discurso mental que traemos casi siempre los seres humanos, sin parar todo el tiempo, como hámsters, le dábamos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nos metíamos a este torbellino de pensamientos incesantes, a mí se me ha bajado mucho, pero mucho. Y di concluyendo que como no puedo futurear, como no puedo hacer planes más que al día de mañana, y las actividades han reducido tantísimo en la vida que tenemos ahorita, entonces el discurso mental también se nos ha minorado. Y yo creo que eso, en verdad, así como estamos sanando a nuestra madre tierra, nosotros en términos mentales estamos también haciendo una pausa maravillosa si nos empeñamos en manejar nuestro tiempo de manera consciente, de manera profiláctica, de no dejarnos contaminar tanto por lo que está pasando allá afuera, de sí tener evidentemente actividades, la gente que sigue trabajando, la gente que sigue leyendo, que sigue metida en sus asuntos, pero el ruido mental no es igual, el ruido mental es diferente. Toda la serie de estímulos que nos bombardean estando en el otro estilo de vida que hemos dejado atrás desde hace mínimo 20 días, nos está depurando. Yo esa es la conclusión que he llegado. Nos está depurando muchísimo a nivel mental. ¿A dónde creo yo que tenemos que voltear? Porque a nivel mental yo sí siento que este discurso ha disminuido mucho. ¿A dónde tenemos que voltear? Porque es a donde se está yendo toda nuestra atención y energía, a las emociones. Yo quiero decirles que la próxima semana la charla va a ser en martes. Tuvimos que cambiar de día, va a ser el martes, el próximo martes, a las 4 de la tarde. Y voy a hablar precisamente de las emociones. Traemos las emociones muy exacerbadas, traemos emociones muy, muy inconscientes, traemos emociones no expresadas, no procesadas, y yo creo que es ya ineludible darnos ahí como la oportunidad de contactar con nuestras emociones, de expresarlas. Cada ser humano, cada miembro de la familia, cada persona con la que estamos conviviendo hoy en este confinamiento, reacciona de manera diferente. Reacciona de manera diferente a la situación que estamos viviendo. Y hay que analizar esas emociones, hay que ver quién se aburre, hay que ver quién se enoja, hay que ver quién está irritable, nervioso, ansioso, angustiado. Y lo más probable es que una sola persona esté como en el abanico de todas estas emociones de manera alternativa, pero sí hay que entrarle al tema de las emociones. Yo los invito con muchísimo cariño a que nos encontremos aquí el próximo martes a la misma hora, a las 4, para hablar sobre lo que nos está moviendo a nivel emocional, la situación en la que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo su acompañamiento y espero que nos sigan la próxima semana. Repito, martes a las 4 de la tarde. Luz María, un favor, ¿podrías hacernos un pequeño resumen? Esta lámina es algo así. Me encanta. La química de la felicidad. Pues sí, la verdad es muy sorprendente y lo repito, fascinante, el ver lo que hacen nuestras glándulas, lo que hacen estas corre-ve-y-dile, estas hormonas que son estas mensajeras que van por nuestro torrente sanguíneo y que dispersan a nuestras células, a nuestros órganos y que nos pueden generar con su química
todo este sentimiento de bienestar, de felicidad, en donde va desde la endorfina, que es un analgésico, que es, le llaman la hormona de la morfina, precisamente porque nos ayuda a lidiar con el dolor, con el sufrimiento. La serotonina, que como lo hablamos, alimenta nuestro sentido de valía, nuestra autoestima, nuestra importancia personal. La dopamina, que es la del amor, la del enamoramiento, la del placer sexual, la de las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, ojo, no nos vayamos a las grandes adicciones. Somos adictos al azúcar, somos adictos a muchas cosas que podrían decirse menores, pero no son menores, porque quien es adicto al cigarro, quien es adicto al azúcar, y hay quien es adicto, por ejemplo, a la Coca-Cola. Hay una infinidad de adicciones en donde la dopamina, si la tenemos en desequilibrio, nos va a sostener la adicción. Y por otro lado, pues la oxitocina, como ya vimos, que es la que nos ayuda a este tipo de vínculos, de sentido de pertenencia, de confianza, que nos hace enfrentar los problemas que vivimos cotidianamente. Entonces, espero que les haya gustado el tema. A mí, la verdad, es un tema que sí me tiene muy, muy sorprendida. Ojalá, la doctora Valencia, se va a acordar mi amiga Oli, que fue quien nos dio biología en secundaria. Ojalá nos lo hubieran hecho así y yo creo que no hubiéramos reprobado tanto biología en secundaria, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y una pregunta, Luz María. Ahorita hablaste de la importancia de las hormonas de la felicidad y de alguna forma cómo podemos ayudar para mantener un equilibrio sano de estas hormonas. En la plática de la semana que viene, el martes a las 4, donde vas a abordar el tema de cómo enfrentar las emociones y manejarlas, también vas a hablar de las hormonas que producimos cuando tenemos los estados como de estrés. ¿O podrías ahorita algún comentario sobre eso? Todos hemos escuchado el mecanismo de ataque o huida, que produce ciertas hormonas que nos ayudan precisamente a atacar o huir. Claro. Pero que se relacionan con el estrés ya de la vida cotidiana. Sí, así es. Hay otra charla que posteriormente podemos dar, que es acerca precisamente de lo que es el cortisol. El cortisol es como el término genérico, es una hormona, pero esta hormona que es el cortisol es como el que jala a todas las demás y que precisamente habla de estos dos mecanismos, que son los mecanismos más primitivos que tiene el ser humano. Ante a cualquier agresión, cualquier hostilidad, yo escapo, ¿no? O huyo, o tengo la capacidad de respuesta en términos de agresión. Esto, evidentemente, muy útil, muy, muy útil, pero en situaciones de peligro. Obviamente, cuando yo estoy en situación de peligro y el peligro me hace empezar a producir este cortisol que le llama a otras, precisamente la que vimos en una lámina, que es la adrenalina, pero hay varias, ¿verdad? El cortisol es quien dice, y ahí se vienen todas a la carga, y entonces me llenan de una energía extraordinaria, totalmente inusual, que hemos sabido, ¿no? De casos de mamás que levantan un carro porque abajo está el niño, ¿no? Y que en una situación normal la señora jamás hubiera podido tener esa fuerza. Entonces, sí crean estados alterados de respuesta fisiológica precisamente por la descarga tan fuerte de los químicos que hacen en el cuerpo. Pero, repito, para situaciones de emergencia, ¿qué es lo que nos ha pasado desde hace ya muchísimo tiempo para acá?
que tenemos un estilo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, en donde este mecanismo de escape y de agresión se nos han instalado como un modus vivendi. Y entonces cualquier cosa la interpretamos como peligro o la interpretamos como agresión y nuestra respuesta va por delante con todo el cortisol y toda la banda que viene con el cortisol. Y entonces tenemos que una vez alguien nos pisa en el metro o alguien nos contesta medio mal y no respondo en proporción a lo que yo estoy interpretando que me están haciendo, sino que ya mi organismo viene cargado con toda esta respuesta y reacciono de una manera totalmente desproporcionada. La vida en la ciudad nos ha hecho permanecer automáticamente en este alerta y usando estos dos mecanismos primitivos, escapo o agredo. Y esto también es totalmente químico, es totalmente por las hormonas y repito, hemos hecho un estrés permanente, ¿no? Un nivel de estrés permanente que para nada es normal. Que si en ese momento nos pudieran medir tanto con una química sanguínea como con un electro, las respuestas que tenemos ya muy frecuentemente en la vida cotidiana, veríamos que las descargas que estamos manejando de cortisol son tremendas y totalmente innecesarias, ¿no? Y se dice que estas hormonas, cuando están en presencia en nuestro cuerpo permanentemente por el estrés, que ahora ya lo interpretamos como ese mecanismo de ataque o huida, que estas hormonas cuando permanentemente están circulando por el organismo tienen cierto grado de toxicidad. Total, sí. Entonces no solamente es que nos estén provocando una reacción mucho más allá de lo que debería ser a que alguien nos conteste mal, sino que además dañan la salud. Sí, por supuesto, o sea, todos estos componentes químicos que estamos dejando que circulen en nuestro organismo deterioran, hace muchísimo daño específicamente a ciertos órganos, empezando por el hígado, por ejemplo, ¿no? Tus suprarrenales, que son las que te ayudan para impulsar hacia adelante, pues sí, pero en desequilibrio, pues también vas a tener problemas de riñón, problemas de hígado, vas a tener problemas de hipertensión, obviamente también, porque todo esto afecta. Evidentemente, de todo el deterioro, también generan el envejecimiento prematuro, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener cuidado y hay que acordarnos que mientras una risa, que puede ir de sonrisa a carcajada, nos dura el efecto en términos de salud, de bienestar, hasta 24 horas, dependiendo de si es sonrisa o carcajada. Una emoción negativa, como puede ser la ira, la agresión, el capricho, el berrinche, el enojo, igual en términos de grado, nos puede durar hasta 5 días. Y entonces ese químico lo estamos circulando por nuestra sangre y pues sí, acordémonos de que yo soy mi propia causa, ¿no? Entonces, si yo permito, yo dejo, y además vuelvo a repetir, si ando jugando con el gerundio, ¿no? No nada más me enojo, sino que alimento el enojo de manera que me dure, pues que te dure lo que quieras, ¿no? Ahora sí que al enfermo lo que pida, ¿cuánto quieres que te dure el enojo? Y cuando nos metemos en la necia y permitimos que manejar el enojo en gerundio, pues nos andamos enojando cuánto quieren y multiplíquenlo por 5 días a ver el daño a nivel orgánico, pues sí, como que no nos sale la tanda, ¿no? Y acordémonos de otra cosa. Cuando hablamos de felicidad, dijimos, todas las personas que se dicen felices, de acuerdo al seguimiento de 20 años, son personas felices del mismo modo. Esto es, ¿se acuerdan, no?
reconociendo la gratitud, teniendo buenas relaciones, pa. Sin embargo, la gente que es infeliz de una manera muy personal. Y yo me acuerdo de alguien que me decía, cada quien se genera su propio infiernito. Entonces, pues de repente es lo que hacemos, nos generamos un infiernito a gusto, así igual como decoramos nuestra casa o decoramos o nos ponemos la ropa que combina, pues nadie tiene todo el material, todo el arsenal para hacernos más daño que nosotros mismos y para podernos fabricar un infiernito en donde de veras podamos arder. Yo soy mi propia causa. Entonces, pues, cada quien, ya lo decíamos la charla pasada, ¿no? O cruzas el portal a lo luminoso o te hundes en el hoyo. Y pues eso es decisión de cada quien. Muchas gracias, Luz María. Y vamos a pedir a los que están conectados, escuchando esta plática, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor active su micrófono para que podamos escucharlo o escucharla. Hola, buenas tardes. Soy Alba. Hola, Alba, ¿cómo estás? Saludos. Hola. Hola, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera preguntar, por favor, hablabas de conocer nuestros niveles hormonales. ¿Cómo se realiza eso? ¿Es mediante un estudio de laboratorio? Sí. Tiene que ser un estudio de laboratorio. Pero hay algo que ya me está viendo Dani, ya sé por dónde vas. Yo creo, mira, si lo hablas desde el punto de vista médico, evidentemente pues sí, es tu química sanguínea y te van a dar tus niveles, ¿no? Pero yo creo que la intuición no falla y tu cuerpo no te va a mentir jamás. Entonces, si tú tienes síntomas de que estés deprimidona, de que no tengas ganas de nada, de que estés triste, de que, ¿qué otra cosa puede ser? Que, pues estos síntomas que ya, pero a ver, que sean recurrentes o que tengas periodos largos, ¿no? En donde tú te sientas como muy desganada, muy triste, que llores y que aparentemente no tengas, o tengas, pero se te haya alargado una razón, porque si tú tienes eventualmente una pérdida, tienes un tiempo lógico de sentir estas emociones, ¿no? Y lo vamos a ver en la próxima charla. Pero si tú tienes ya como tiempo de estarte sintiendo triste, que no la levantas, desganada, con fatiga, con insomnio, que no tienes alegría de vivir, que nada te ilusiona, que no te apasionas por nada, que eso, tu intuición y tu cuerpo te lo va a hacer saber. Y yo creo que también la gente que te rodea, ¿eh? Sí, claro que sí. Creo que volvemos a lo que habías comentado anteriormente. El mejor instrumento es nuestro propio cuerpo, ¿no? Y nuestra intuición. Realmente cuando planteé la pregunta, estaba pensando en cómo puedo saber eso de alguien que no soy yo. Pero ahorita ya me ayudó muchísimo. Y pues claro que sí, la propia observación indica mucho más que una prueba química, ¿no? Claro, y hay pautas, o sea, nosotros realmente, ya sabemos que hay parteaguas en donde traemos desequilibrios hormonales muy fuertes. Y bueno, sabemos que la adolescencia pues viene de adolecer precisamente por eso, el desequilibrio hormonal es brutal. Ya no te digo la menopausia, la andropausia en el varón también.
Entonces, estos desequilibrios sí son como un parteaguas como muy claros, que tú dices, no, bueno, pues sí, coincide a lo mejor la jubilación en los hombres con la andropausia, ¿no? Coinciden muchas cosas específicas en el varón que también lo puedes detectar fácilmente, ¿no? Pero hay otras cosas que son más sutiles, pero que yo creo que si observamos en otra persona, sobre todo cuando ya es un periodo largo, ¿no? Que sí puedes ver a una persona que nada la ilusiona, que no tiene un proyecto, que no tiene una meta. Entonces, pues sí hay que explorarle, ¿no? Bueno, Y lo primero que te van a decir si vas con un psiquiatra, psicólogo, con un terapeuta familiar, es descartar siempre lo orgánico, siempre. Porque el problema de la terapia, a cualquier nivel, el problema de la terapia, es que si tú de entrada no descartas algo orgánico, vas a estar poniendo tareas y vas a estar poniendo a trabajar al paciente y a impulsarlo y no va a salir. Si trae algo químico, no va a poder salir, porque es algo más fuerte que él. Hasta que, si es que no trabaja en otro tipo de corrientes, porque también eso se puede modificar. Pero para eso tiene que haber un entrenamiento ya serio y formal a nivel mental, porque sí se modifica, como hablamos la vez pasada, hasta el genoma. ¿Sí? muy completa la respuesta. Muchas gracias. Y definitivamente, Luz María y Alba, creo que es muy importante, por supuesto, cuando ya tenemos el antecedente o la certeza de que hay un desequilibrio, por supuesto, recurrir a un profesionista, pero definitivamente somos muy dados a buscar siempre las respuestas afuera sobre lo que pasa dentro. Y creo que debemos iniciar, como dijo Luzma, precisamente por escuchar a la intuición, por conocernos cada vez más, por lo menos para saber primero nosotros qué está pasando y si es necesario buscar a un especialista. Sí. A ver, Muchas gracias, Dani. perdón, Sí, gracias. ahorita. Sí, amiga. ¿Puedo hacer mi pregunta? Claro. Bueno, hablaste de que una forma de tener un equilibrio de esas 4 hormonas de la felicidad es el ejercicio, una alimentación sana, pero además de esas 2 cosas, ¿qué podemos hacer para nosotros generar esas 4 hormonas de la felicidad? Sí, perdón. Es que el ejercicio, una dieta balanceada, ya sabemos, la risa es importantísima. Cuando tú te ríes, generas muchísimas endorfinas, ¿no? Y las otras también. O sea, cuando tú te ríes, cuando ves cosas agradables, una de las cosas que también generan muchísimas hormonas de este tipo son las buenas conversaciones. Por eso mi insistencia, por favor, no se limiten a los WhatsApps. Háblenle por teléfono a sus cuatas, háblenle por teléfono a sus cuates, escúchense, hablar, tener una buena conversación, saber cómo va tu amiga, cómo la está llevando, que te platique algo, que recuerden algo juntas. Las conversaciones de personas a las que tú quieres, con las que has compartido y que ahorita puedes compartir las inquietudes de lo que estamos viviendo, eso te va a ayudar muchísimo. Y meterte con todo a la parte optimista, de todo lo que metes en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Pero si nos vamos a meter, y lo vuelvo a repetir, a todo lo que te genera estar apachurrada, ver el futuro negro, estar con la zozobra y estar alucinando cosas que no sabemos qué pueda pasar, porque la realidad de las cosas es que no sabemos qué va a pasar. Y le das cuerda, ¿se acuerdan de que hablamos del bucle, no? Ajá. No, es que la economía y luego que no dice y que sí dijo y los otros que no hacen y entonces
Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. O sea, como dijiste, salirte de la escena de la película, salirte de la película. Exactamente. Salte de la escena del crimen, no le entres. Es que es increíble todo lo que están enviando por memes, por WhatsApp, o sea, tal parece que los que no van a tener el bicho vamos a acabar suicidados. Bueno, ¿no? gracias, amiga. Gracias. Besos, mi Marta. A ver, es que creo que mi marido quería preguntar algo. ¿Algo más? A ver, Rosco. perdón, ciertamente. Felicidades, mi amor. En realidad era algo vinculado a lo que ya formuló Marta y era algún consejo, recomendaciones prácticas en cuanto a cómo lograr generar estas 4 hormonas de la felicidad, que no sea solo a través de chocolates, que puede tener un efecto secundario no deseado, sino que, bueno, con todo respeto, y también, Ahorita que regrese. tiene derecho a comer chocolates. Pero bueno, ya lo mencionaste, o sea, el ejercicio, otro tipo de actividades, la risa, etcétera. Creo que ya está muy vinculada con la anterior, pero era la pregunta. Gracias. Felicidades. Sí, no, realmente, ¿se acuerdan de las sugerencias que dimos para la felicidad, no? Todo lo que encontrábamos en el optimismo. Y era precisamente meternos a todo lo que te genera placer. Es que yo no veo de otra. Todo lo que te genera estar contento, estar alegre, que te dé placer, agradecer, darte cuenta cada quien en el espacio en el que está, todo lo que tiene que agradecer, aun a pesar de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que tengas, desde que puedas escuchar la música que te gusta, ver un documental que te interese, tener un libro al lado, hay infinidad de pequeños placeres, pequeños gozos. Esta fue una pregunta que hizo Laura la vez pasada, en términos de la diferencia, ¿no? El placer a nivel corporal, el gozo a nivel anímico, la realización a nivel de vínculos. Sobre esas 3 cosas hay que estar todo el tiempo. ¿Para qué? Para contrarrestar todo lo que queramos o no, porque por más que nos queramos retirar y no, yo no me quiero enterar, cuando menos tanto, te llega. Todo el mundo te lo comenta, todo el mundo te lo manda por escrito, prendes la tele y qué horror. O sea, es un bombardeo muy terrible. Entonces tenemos que contrarrestar. Y creo que en la charla anterior, precisamente en las características del optimista y en todo lo que hablaste al respecto de lo importante que es ser optimista, entra todo esto. Sí, y sobre todo acordarnos, porque no va a faltar quien les diga, ay, no sé de dónde sacas ser optimista. ¿Qué no estás viendo? A ver, ya dijimos científicamente y muchos estudios avalan que el optimista no es que quiera evadir la realidad. El optimista va mucho más allá, calcula riesgos, ve las amenazas, se pone alerta, pero no se tira al drama. No se tira al drama. Y es que parte de no tirarte al drama es precisamente tener un buen nivel, a nivel hormonal, que te permita ser resiliente para afrontar la crisis. ¿Qué es la resiliencia? Esto es un término que nace en la ingeniería en cuanto a que un material, ¿verdad?, pueda apachurrarse y hacerse bola y de repente le das un periodo y vuelve a su estado original. De ahí viene la palabra resiliente. Entonces, ¿qué es ser resiliente? Pues sí, ahorita nos están pegando con todo. Y bueno, dijimos, date 30 minutos, azótate 30 minutos, échate al drama 30 minutos. Pero después ubican esos monos que se inflan con aire para hacer publicidad afuera de las automotrices, ¿no? Que están todos apachurrados y de repente, ¡fum!, igualito. Así le tenemos que hacer. No todo el tiempo vamos a estar arriba, no todo el tiempo vamos a estar como locos de la felicidad.
no, pero tampoco vamos a estar todo el tiempo tirados en el piso, porque ahí sí, repito, o sales y te vas a un camino luminoso de esperanza, de confianza. Esto, y hay que acordarnos, yo hace rato le estaba preguntando precisamente a mi esposo, ha habido pandemias a lo largo de toda la humanidad. A lo largo de toda la humanidad ha habido pandemias, ¿no? Entonces, la peste bubónica, luego me decía de la gripe española que olé, yo no me acordaba. Entonces, hay que dar nuestra mejor cara y como no me acuerdo quién dijo, si lloras, vas a llorar solo, si ríes, el mundo va a reír contigo. Entonces, pues no hay de otra. Y es nuestra elección, ¿eh? Sí, Laura. ¿Tienes tu micrófono prendido? Ahí está. Ya. Yo tengo una pregunta y un comentario. Sí. La pregunta es, yo sé que no hay muchos varones en el grupo, pero ya vi que hay varios, incluyendo a mi marido que está aquí junto. Pero tú hablaste de cómo se nos nota a nosotros o cómo nos podemos autodistinguir e incluso podemos distinguir a otros, a otras, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidas, cuando nos da este bajón, como tú lo indicas. Sí. Pero por pura curiosidad, la pregunta es, ¿y a ellos? Y el comentario es, sí, yo estoy de acuerdo contigo que un chocolate no, que te pueda cobrar a lo mejor después el físico o la garnacha, lo que me quieras decir, pero yo creo que ahí el asunto está en la medida. Yo sí soy de las que si estoy de plano muy triste, bueno, a veces ni tan triste, pero me encantan mis autopremios. La verdad Claro. es que digo, qué padre, qué rico. Y claro, si me las vivo con autopremios, ¿cómo te paso a explicar, verdad? Luego sí es terrible, pero yo creo que ahí el asunto es nada más la medida. Si no es tanto, bueno, yo sí puedo pensar que vale el autopremio. Eso es todo, sí, gracias. Sí. Terminaste, es que oigo como un ruido. Ok, mira, definitivamente, nada con exceso, todo con medida. Yo sí creo también que hay veces que, pues es como los bebés, su chupón, su cobijita, y hay veces que tenemos eso muy arraigado, ¿no? Y sí, se llama consolador, o sea, yo necesito mi objeto transicional, ¿no? O algo que me consuele, y pues sí, qué mejor que un chocolate, ya no voy a agarrar mi cobijita, pero ni mi chupón, o quién sabe, pero sí un chocolate nos cae muy bien, o una gorda de chicharrón. Lo otro es una pregunta muy interesante, Laura, muy interesante. Somos hasta fisiológicamente, yo creo que más ¿cómo te diré? Tanto en todo el proceso de cambio hormonal en la mujer es mucho más visible y mucho más claro que en el varón. Eso sin duda, ¿no? Los cambios son mucho más fuertes y yo creo que sí nos juega de repente una mala pasada la cuestión hormonal, mucho más a la mujer que al hombre. Y yo te diría, en los chavos, el cambio de voz, y sí, yo cuando trabajé con adolescentes, lo que pasa es que no lo dicen. La mujer es mucho más transparente en ese sentido y sí, la angustia de la primera menstruación, el cólico, no sé, ahora esto se maneja mucho más abierto, en nuestra época no era así, entonces desde ahí era como tabú. En ellos no lo hablan, pero sí en los adolescentes tú ves muchos síntomas
de adolescencia que los hace sufrir, los hace adolecer. Por ejemplo, el cambio de voz. Les afecta mucho un crecimiento corporal inesperado que los vuelve torpes. Y eso les pega mucho a nivel de autoestima. Tiran todo, tienen pérdidas que ellos sienten mucho en términos de su niñez, de los juegos que tienen que dejar a un lado. Es otro tipo de pérdidas y otro tipo de pérdidas físicas, ¿no? Empiezan con un problema de competencia a nivel de si les crece, si no les crece, si tienen vello en axilas o no tienen vello en axilas. O sea, es como otro tipo de cosas, pero no lo dicen, no lo comunican. Entonces lo sufren como en un aislamiento que sí les pega mucho a nivel de autoestima, pero no lo abren. Si hablamos de andropausia, coincide con un entramado laboral y que también le sirve para encubrirlo mucho. Entonces, si tú hablas de depresión, pues es que la jubilación no está resultando como él esperaba. O recortaron en la empresa a la gente a partir de cierta edad. Tampoco lo hablan. Hablan sí del proceso de jubilación, de la pérdida de un trabajo, que conlleva muchas pérdidas. El estatus, la cuestión económica, el prestigio, la importancia personal, sí. Pero a nivel físico es otro cambio en varones que no hablan, ¿no? Y que no se nota. Entonces, ¿qué es lo que sí se nota en ellos? La depresión. Y la depresión se la van a achacar a lo laboral, a las pérdidas en terrenos laborales, terrenos económicos, pero no a una cuestión en términos hormonales. Y sí la tienen, y sí viven el proceso, ¿no? Pero muchos o lo encubren o muchos lo ignoran. Muchos creen que de veras es porque no, ya están jubilados, ¿no? Y uno diría, oye, pero pues el jubilado puede gozar de todo lo que dejó atrás durante tantos años que se pegó de friega. Y ahorita es cuando puedes el hobby, ahorita es cuando puedes salir con los cuates, ahorita es que puedes viajar. Pues no son como muy capaces de disfrutarlo, porque lo que no saben es que hormonalmente no tienen este equilibrio para tener las ganas de hacer todo lo que dejaron a un lado a lo largo de tantos años, de estar siendo proveedores. Les pega en términos de insomnio, claro que les pega en términos de insomnio, les pega en términos de imagen, por supuesto que el típico ya ahora no es tanto, porque vuelvo a lo mismo, ahorita ya tenemos como muchos permisos de hablar sobre muchas cosas, pero el ejemplo clásico hasta hace 20 años era el papá que provocaba al adolescente a pelear con él físicamente midiendo fuerzas. Eso era un síntoma clásico de andropausia, ¿no? Andan queriendo provocar al joven, ¿no? Para medir fuerzas y decir, pues tú estarás casi tú estarás en la plenitud física, pero yo sigo siendo tu papá y soy más fuerte que tú y te voy a ganar. A ese absurdo, a ese absurdo se llegaba. Ahora ya yo creo que es menos porque ya como que todo el contexto sociocultural en el que estamos inmersos ayuda mucho a hablar las cosas, ¿no? No tienes tu micrófono conectado, Laura. Sí, coincido. Yo creo que realmente es esa la diferencia, que no lo expresan y al no expresarlo,
por lo menos como pareja, a veces es frustrante porque no sabes, con una amiga la abrazas y le dices, oh, no te preocupes si a quién matamos el día de hoy, o a lo mejor sí tienes toda la, o sí es lo máximo, es maravilloso, pero a un hombre que no expresa sus propias emociones, que ya seguramente lo veremos la próxima reunión, es que es bien difícil, y entonces compartir como que siento como que queda un poquito mutilado. Y como hablamos de felicidad, para mí la felicidad también consiste en compartir. Claro, claro, por supuesto. Sí, ahora, siempre tendemos como mujeres a decir, es que no se expresan y en verdad hay veces que no saben, ¿eh? Hay veces que ignoran lo que les pasa. También no es tanto un problema de comunicación, sino que en verdad no contactan hacia adentro y no saben qué es lo que les está pasando. Entonces, si desde ahí tenemos la ignorancia, pues expresarlo menos. Y es muy frecuente, ¿eh? Muy, muy frecuente. Gracias, Isis. Porque siempre se les educa para negar, Laura. Es cierto. Siempre se les educa para negar, ¿no? Porque no es de hombres. Sobre todo antes, ¿no? Generaciones claro. Ya. Ahora, afortunadamente, creo que eso se ha superado un poco, pero sí, aún así, a veces, según el carácter del varón, me pareciera que todavía se autosuprimen. Sí, así es. Un beso, gracias. No, un beso de regreso. Muchas gracias a todos, y creo que también tengo que ya darle las gracias a Luzma, porque en un momento tengo que dar clase. Y siempre estas pláticas son tan interesantes que podríamos continuar, pero lo bueno es que el próximo martes a las 4 podemos hacer continuación o un tema nuevo. Así que si tienen preguntas que quedan de estas pláticas previas o que no se han tratado, igual con todo gusto las pueden hacer el próximo martes. Claro que sí. Pues aquí nos vemos el próximo martes a las 4 con las chicas alborotadas, que son las hormonas. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.